Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores, al público que se está conectando a la transmisión en vivo a través de CMP Lima. Estamos en un nuevo segmento de segmento Habla con tu médico. Hoy tenemos un tema muy interesante, vamos a hablar de la enfermedad celíaca. Y para ello vamos a tener como invitada especial a la doctora Ana Cecilia Vidal Espinosa. Ella es médico pediatra del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé, a quien damos la bienvenida a la transmisión. Bienvenida, doctora, por participar. Muchas gracias a ti y al Colegio Médico por la invitación para tratar realmente un tema de una enfermedad bastante relevante, ¿no? Así es, doctora. Y bien, recordamos al público que pueden dejar sus comentarios, sus dudas a través de la transmisión para que pueda ser trasladada a la invitada especial y podamos contestar sus consultas. Bien, doctora, para empezar, con respecto al tema, la enfermedad celíaca, una definición del tema, por favor. ¿Qué es la enfermedad? Correcto. Ok, la enfermedad celíaca, quizás todavía muchos no estemos familiarizados con esta patología debido a que es todavía no muy frecuente en nuestro medio. En otros países como en Europa hay una mayor incidencia y de ahí la gran importancia también de poder informar acerca de esta enfermedad para como médicos poder identificarla y poder derivarla a tiempo al especialista, ¿no? La enfermedad celíaca es una enfermedad que es crónica, que tiene una base autoinmunitaria. Es una enfermedad con manifestaciones multisistémicas, son más frecuentes las manifestaciones gastrointestinales por alteración de la mucosa intestinal, pero también vamos a encontrar manifestaciones extraintestinales, ¿no? Esto se da por una alteración al estar en contacto por el gluten en personas, en niños o personas que tienen una predisposición genética a esta enfermedad. Y justamente para aclarar el término que es lo que causa esta afectación, ¿qué es el gluten, doctora? Correcto. El gluten, porque he mencionado que todas estas alteraciones son por una inadecuada respuesta del sistema autoinmunitaria del niño o de la persona que va a generar anticuerpos frente al contacto con el gluten, ¿no? El organismo lo va a reconocer como un elemento nocivo, dañino y genera anticuerpos contra esta proteína que es el gluten. Por lo tanto, el gluten es una proteína que se va a encontrar en el trigo, en el centeno y la cebada, ¿no? Esta proteína, vamos a de repente explicar un poco para que nos puedan entender exactamente qué es el gluten. Por ejemplo, el trigo, que es lo que nosotros más consumimos, ya que culturalmente en nuestra dieta diaria consumimos el trigo y los derivados del trigo, ¿no? Tiene tres partes. El trigo, la semilla del trigo, tiene la parte superficial que quizás conocemos más, que es como el salvado de trigo, que tiene alto contenido en fibra, que tiene alto contenido en vitamina B, que tiene también trazas minerales, es la parte superficial del trigo. El trigo tiene otra parte que se llama el germen. El germen tiene antioxidantes y vitamina E. Y tiene otra parte, también el trigo, que es la parte interna, que se llama el endospermo, y esta es la que contiene carbohidratos y proteínas. Entonces, dentro de lo que está constituido el trigo, tenemos carbohidratos y proteínas. Y dentro de estas proteínas que están relacionadas al gluten está la prolaminas y las glutelinas, ¿no? Entonces, ¿qué viene a ser entonces el gluten? Porque estos son los que compone el trigo. Al momento de que ya se mezcla, se va a amasar con agua, ya sea el trigo, el centeno o la cebada, se empiezan a mezclar estas proteínas que, como repito, son la prolamina y las gluteninas. Entonces, estas se entremezclan y me forman como un, como un entrecruzado que es producto justamente del amasar estos elementos con el agua. Este entrecruce entre prolamina y las gluteninas me forman el gluten, que es lo que le da el espesor a las masas, ¿no? Las prolaminas que contiene el gluten cambian de nombre dependiendo del origen, ¿no? Por ejemplo, si las prolaminas es de origen del trigo, que es lo que más consumimos, esta se va a llamar gliadina. Pero si es derivado de la cebada, que es otro alimento que también consumimos, entonces se llama ordeína. Y si es derivado del centeno, se llama secalina, ¿no? Entonces, estas son proteínas que constituyen el gluten y que los vamos a encontrar en estos tres principales alimentos, ¿no? Esta proteína, el trigo, repito, la cebada y el centeno, y en todos los alimentos luego procesados que van a derivar de estos tres alimentos.
Importante, doctora, lo que menciona, y esto se encuentra en diversos alimentos. ¿Cómo podemos saber qué origina en todo caso esta afectación en las personas? O sea, ¿cómo se produce esto? Claro. Y vamos nosotros a entender que la enfermedad celíaca es, para poder aclarar, es una enfermedad autoinmunitaria. Se van a generar anticuerpos frente a la proteína del gluten, pero tengo también otras condiciones, digamos, o otras alteraciones que también pueden estar relacionadas al gluten, ¿no? En el caso de la enfermedad celíaca, el consumir el gluten llega al intestino delgado, ¿no? Donde va a ser degradado en gliadina, ¿no? Y este me va a ocasionar, digamos, dos respuestas: alterar la inmunidad innata a nivel de la mucosa intestinal y también me va a alterar la inmunidad adaptativa, ¿no? La gliadina en el intestino delgado, porque esto ya estamos hablando de la fisiopatología de la enfermedad, me genera una sobreexpresión de los linfocitos a través de la sobreexpresión del TH15, y esto me va a generar justamente una sobreexpresión de los linfocitos intraepiteliales que se vuelven citotóxicos y me daña la mucosa intestinal. Eso sucede a nivel de la superficie de la mucosa intestinal, pero también en estos pacientes hay una permeabilidad aumentada y permite que la gliadina ingrese en contacto directo de la superficie a la lámina propia del intestino delgado. Y ahí es donde va a entrar en contacto con las células presentadoras de antígeno y me va a estimular repito esta palabra, en sujetos que van a tener una predisposición genética a anticuerpos frente al gluten, ¿no? Por eso es característico, perdón, por eso es parte de la clínica característica con la alteración en la mucosa del intestino delgado. ¿Existen, doctora, tipos de celíacos o grados o tipos? Existen, doctora. Sí. No grados, pero sí hay una manera de clasificarlas según las manifestaciones clínicas, analíticas, según los hallazgos que tenemos de la enfermedad celíaca, que son manifestaciones clínicas, exámenes auxiliares, que son los anticuerpos, como la antitransglutaminasa o el antiendomicio, y los hallazgos que encontramos también a través de las biopsias tomadas en la mucosa intestinal, ¿no? Entonces, se habla de que existen una enfermedad celíaca, ¿no? Que es la clásica, antes llamada como típica, porque es la que va a tener manifestaciones clínicas características, ¿no? ¿Y cuáles son las manifestaciones clínicas típicas para poder encajarlo en una enfermedad celíaca clásica, ¿no? Tiene que ser una diarrea crónica o persistente que me causa mala absorción y que me va a generar una falla de medro en el niño, ¿no? Una pobre ganancia de peso y talla, de repente una disminución del peso o una talla corta que podemos identificar en los controles de niño sano. Tenemos a un paciente que tiene anticuerpos antitransglutaminasa de tipo IgA tisular, tenemos anticuerpos antiendomicios positivos y vamos a tener un paciente con hallazgos de la mucosa intestinal en las biopsias, con hallazgos característicos anatomopatológicos, que son la atrofia intestinal, el infiltrado linfocitario intraepitelial y la hiperplasia de las criptas, ¿no? Entonces, todas estas características me forman parte de un tipo de enfermedad celíaca conocida como clásica o antes llamada como típica. Tenemos otra variante que es la enfermedad celíaca, que es la no clásica, porque va a tener manifestaciones clínicas que no son las que frecuentemente encontramos, ¿no? Y va a variar también según la edad. Podemos tener en este caso también niños que no es manifestación gastrointestinal la más frecuente, porque la clásica es la diarrea con mala absorción que va a implicar la ganancia de peso y talla, y en esta no clásica puede haber incluso la presencia de constipación, de niños con estreñimiento que no responden adecuadamente al tratamiento habitual de la constipación. Puede haber en púberes o adolescentes la presencia también de osteoporosis con mayor aumento del riesgo de fracturas, puede haber alteración del esmalte también del tal, anemia ferropénica, que van a ser hallazgos no clásicos, pero que también constituyen parte de la clínica extraintestinal de enfermedad celíaca. Anemia ferropénica, osteoporosis, fatiga también,
y van a ser individuos que tienen también alteraciones en la mucosa intestinal, características que expliqué como en el anterior, en la enfermedad celíaca clásica, ¿no? Y tenemos a otro grupo que se conoce como la enfermedad celíaca potencial, que es aquellos pacientes que van a tener anticuerpos antitransglutaminasa positivos, antiendomicio positivos, pueden tener una predisposición genética también a la enfermedad, pero que no me van a ocasionar alteraciones en la mucosa intestinal. Entonces, tengo tres tipos: paciente con enfermedad celíaca clásica, no clásica y enfermedad o el paciente potencialmente celíaco. Es decir, doctora, el factor hereditario genético puede predisponer, pero no necesariamente va a, digamos, si los padres se diagnostican con enfermedad celíaca, el niño no tendría necesariamente que tener ya digamos, ya tendría desde nacimiento la afectación, sino que podría predisponerse a que pueda desarrollarlo. ¿Es así? Exactamente, ¿no? Hay un grupo, entraría en ese caso a un grupo de riesgo, que son justamente aquellos pacientes que van a tener eh, parientes de primer grado con enfermedad celíaca, pero no quiere decir que el tener a este familiar del primer grado con enfermedad celíaca, que tú ya tengas la enfermedad. Solo me va a eso a dar un riesgo entre el 15 a 30% de poder tener una predisposición genética, ¿no? De hecho, hablando de la predisposición genética, ¿no? Lo que se ha encontrado es la alteración en el antígeno leucocitario humano, que es el HLA, el DQ2 y el DQ8, ambas que están asociadas a enfermedad celíaca, pero que no me van a hacer el diagnóstico. En un estudio se ha determinado que incluso el 30% de la población podemos tener estos alelos del HLA, DQ2 y DQ8 y no me va a hacer el diagnóstico de la enfermedad. De este 30% de los que portaremos estos alelos del HLA, DQ2, DQ8, solo el 4% me va a desarrollar la enfermedad. Igual con el antecedente de familiares de primer grado con enfermedad celíaca, me pondrá en un grupo de riesgo, pero no me es diagnóstico de la enfermedad, ¿no? Y ahí sería importante a raíz de tu pregunta, también mencionar que hay otros, digamos, otro grupo de niños que, así como el antecedente de familiar de primer grado con enfermedad celíaca, que me van a poner en una condición de riesgo de enfermedad celíaca. Entonces es importante mencionar que también tengo que tener cuidado y derivar a una consulta especializada a los pacientes con diabetes mellitus tipo 1, a los pacientes también que tienen tiroiditis autoinmunitaria, ya sea hipotiroidismo o hipertiroidismo, a los pacientes con síndrome de Down, a los pacientes con síndrome de Williams, a los pacientes que tienen una deficiencia de la inmunoglobulina A, que van a ser parte con los niños que tienen familiares de primer grado con enfermedad celíaca, parte de un grupo de riesgo que requiere un despistaje de enfermedad celíaca y que tienen que ser derivados a una atención especializada. Importante, doctora. Entonces, estos son factores de riesgo donde también desarrollan una afectación que proviene del autoinmune, ¿no? O sea, es parecido o es lo que ocasiona también la enfermedad del gluten, ¿no? Es autoinmunológico. Exactamente, por eso es que estas otras enfermedades que son también autoinmunitarias, como comparten la misma base fisiopatológica autoinmunitaria, podrían estar asociadas también a la enfermedad celíaca y en este grupo hay que descartar esta entidad. Doctora, y para, digamos, diferenciar también los términos de intolerancia al gluten con la enfermedad celíaca, sería importante quizás poder hacer esta distinción. ¿Qué diferencia hay entre la enfermedad celíaca y la intolerancia al gluten? Correcto. Es muy buena pregunta en realidad porque a veces se confunde un poco los términos. Incluso hablamos a veces de enfermedad celíaca, intolerancia al gluten y también tenemos otro término que es la alergia alimentaria al gluten, que van a ser, digamos, términos diferentes y que tienen una base fisiopatológica también diferente, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de una intolerancia al gluten o a cualquier otro alimento, esta se va a dar secundaria a una ingesta del alimento, en este caso al gluten, pero que me va a ocasionar molestias gastrointestinales
intestinales o manifestaciones gastrointestinales, ¿no? En el caso de la enfermedad celíaca, como mencionamos, es una enfermedad sistémica con manifestaciones extradigestivas y extradigestivas, ¿no? Entonces, no es una intolerancia, la enfermedad celíaca no es una intolerancia al gluten, ni tampoco es una alergia. Cuando hablamos de alergias alimentarias, tenemos que las alergias alimentarias pueden ser mediadas por IgE y en algunos casos hay alergias también alimentaria al gluten y las mediadas por IgE tienen una respuesta inmediata e incluso pueden ser letales porque me producen un shock anafiláctico o un angioedema. Las alergias alimentarias tienen varios mecanismos también de exposición, no solo por la ingesta, en este caso del gluten o otro alimento, sino también puede ser el contacto a través de la inhalación. Así tenemos también en el caso del gluten, por ejemplo, la alergia del panadero, que es el que va a trabajar justamente con estos elementos y que va a estar en contacto con el gluten a través de la inhalación. Tenemos alteraciones también en la piel que me va a generar una dermatitis, que es otro tipo de manifestación de esta alergia alimentaria y que la base es a través de ser mediada de una inmunoglobulina E, ¿no? Y tenemos a la enfermedad del gluten, que es de base autoinmunitaria y que se produce por, como dije, es generar anticuerpos frente a la proteína del gluten. Por lo tanto, son tres entidades diferentes, la enfermedad celíaca con base de autoanticuerpos, ¿no? Tenemos la alergia alimentaria que puede ser mediada por IgE y tenemos la intolerancia también al gluten. Entonces, son tres mecanismos diferentes, ¿no? Entonces, no es ninguna alergia, no es ninguna intolerancia, la base es autoinmunitaria de la enfermedad celíaca. Y doctora, ¿a partir de qué edad se puede detectar esta afección? ¿Y cuáles serían sus síntomas? Muy bien, ahora hablando de la clínica y en qué grupo etario, eso también es muy diverso. Antes, clásicamente, se encontraban en niños muy pequeños, porque lo clásico, como mencioné, era encontrar un niño con desnutrición crónica, con distensión abdominal, con una falla de medro y una diarrea crónica malabsortiva. Sin embargo, actualmente, como tenemos más accesos también a los exámenes y análisis de los anticuerpos antitransglutaminasa y tenemos más conocimiento de la enfermedad que puede dar manifestaciones extradigestivas o tener otras manifestaciones sistémicas, se puede diagnosticar a cualquier edad, no solamente en el grupo pediátrico, sino también puede ser en adolescentes, adultos y en el adulto mayor incluso están diagnosticando en los abuelitos que son de niños con enfermedad celíaca. Entonces, se puede diagnosticar en cualquier edad porque en la definición también que yo mencioné de la enfermedad celíaca mencionaba que hay una predisposición genética que por factores ambientales que no están muy bien conocidos en algún momento de la vida se desencadena esta respuesta, ¿no? Anormal, alterada del sistema inmunológico que empieza a producir anticuerpos. Entonces, esto se puede generar en cualquier momento de las etapas de la vida. Es más frecuente en la población pediátrica, pero en edades puede darse en cualquier momento de la vida. Ahora, respecto a las clínicas, como mencionamos, nosotros como personal de salud, como médicos, para derivar al especialista tenemos que estar atentos a las alteraciones que hay en el crecimiento de peso y talla. Eso es fundamental porque es uno de los síntomas cardinales, la falla de medro, que podemos evaluar en los controles de niño sano, ¿no? Y de ahí también la importancia, es que también el resto de la población nos está viendo a los papás, ¿no? Familiares que tienen niños, de poder llevar a los niños a su control de niño sano, ¿no? Para poder identificar justamente estos signos de alarmas o conocidos como banderas rojas. Entonces, tengo una falla de medro, tengo un niño que tiene una diarrea crónica, porque dije la enfermedad celíaca es crónica, por tanto voy a tener estos síntomas que van a ser constantes de diarrea, de dolor abdominal, distensión abdominal, un niño con una disminución de la masa magra, ¿no? Que me va a generar también alteraciones analíticas. Mencioné anemia ferropénica, puedo también tener aumento de las transaminasas, ¿no? Tener aumento de TGO, TGP, y no encuentro otra causa de ese aumento de las transaminasas, entonces yo tengo que derivar a este paciente a una atención especializada. ¿Y cómo puede afectar esta enfermedad en el crecimiento del menor?
como el gluten me causa una alteración, un daño en la mucosa intestinal, lo que me va a generar un cuadro de mala absorción, entonces me va a afectar, por eso es una enfermedad sistémica, en la absorción de todos los nutrientes, de los macro y micronutrientes, y por lo tanto el niño no va a tener un desarrollo adecuado. No vamos a tener un niño con un peso y una talla adecuada. Si no diagnosticamos a tiempo, este deterioro de desnutrición crónica va a continuar, ¿no? Vamos a tener un niño que emocionalmente también se encuentra apático, fatigado, entonces hay cambios también emocionales en el niño, ¿no? Y no vamos a completar un desarrollo también neurológico adecuado porque finalmente el crecimiento, peso, talla y perímetro cefálico se va a ver también influenciado en el desarrollo neurológico del niño, ¿no? Entonces realmente hay una afectación tanto antropométrica como también neurológica en el paciente pediátrico. En sí, ¿qué alimentos en todo caso deben estar prohibidos o se deben evitar para que se desarrolle esta afección en los menores, para empezar, ¿no? Antes de realizar una dieta, porque el tratamiento cuando diagnosticamos la enfermedad de gluten, que es una enfermedad dependiente justamente del consumo de gluten, es decir, que todos los síntomas que he mencionado van a remitir al suspender el consumo de gluten, pero esta es una enfermedad eh, autoinmunitaria es una condición perenne de por vida, o sea, esta condición, el tratamiento, ¿no? Por lo tanto, también tiene que ser eliminar todos los alimentos que contienen gluten de por vida. Entonces, para empezar, como médico, yo no puedo suspender de la dieta el gluten si no he establecido mi diagnóstico. Entonces, tengo que tener un diagnóstico certero, un diagnóstico confirmado, porque esta es una condición de por vida del niño y que va a afectar no solamente en la dieta, va a afectar también el nivel familiar, en la dinámica familiar, en cómo va a ser el consumo de alimentos de esa familia. No solo se trata de excluir el gluten del niño, sino al final afecta la dinámica de alimentos de toda la familia, va a afectar económicamente también a la familia, porque el consumir alimentos libres de gluten no son accesibles económicamente aún en nuestro país. Tenemos limitaciones sociales, no contamos con restaurantes o otras áreas donde el niño pueda salir y poder disponer de alimentos libres de gluten. Tenemos también cambios que van a afectar, como digo, hasta emocionalmente en el niño al no poder compartir, digamos, alimentos con otros pequeños. Entonces, tenemos que tener bastante cuidado y ser bastante certeros en este diagnóstico. Ante la sospecha, no podemos simplemente suspender el gluten, sino derivar a una atención especializada con el gastroenterólogo pediatra, porque tenemos que tener la certeza de esta enfermedad. Y para eso necesitamos, en primer lugar, reconocer ese grupo de riesgo que mencioné, identificar las manifestaciones clínicas, los signos de alarma, poder confirmar con exámenes serológicos de anticuerpos, antitransglutaminasa, de tipo tisular, IgA, de tipo anticuerpos antiendomicio, realizar una endoscopía digestiva alta y poder realizar las tomas de biopsia intestinal a través del duodeno, del yeyuno, de la parte sobre todo distal del duodeno y del bulbo, y poder confirmar también, porque es un análisis completo, clínica, anatómica, patológica, los hallazgos, ¿no? Los hallazgos de los anticuerpos y poder confirmar. Si yo tengo todos esos elementos, el tratamiento es sí excluir todo alimento que contenga gluten. Y como mencioné, nosotros culturalmente consumimos bastante trigo y derivados, sobre todo ya en el proceso, los alimentos que contienen los fideos, el pan, galletas, todo lo derivado de la repostería, pues contiene gluten, ¿no? O pueden haber otros alimentos que pueden estar contaminados con gluten, como la avena. La avena puede estar contaminada con gluten, centeno o la cebada, entonces también se restringe esta alimentación. Pero aclaro, y es muy importante, no suspender el gluten si es que no tenemos la confirmación de la enfermedad celíaca. Importante tema, doctora, ya que estamos justamente en épocas en donde estamos consumiendo bastante panetón, ¿no? Y los niños también pues pueden encontrar eso eh, puede haber una afectación también, ¿no? Desarrollar algunos síntomas si es que no han diagnosticado a tiempo este tipo de afección. ¿Cuánto tiempo tarda en recuperarse una persona o un menor luego de haberse hecho un tratamiento para la enfermedad del celíaca? O sea, si yo tengo un paciente que ya diagnostiqué la enfermedad celíaca y estoy suspendiendo el gluten,
todos los alimentos derivados que hemos hablado del gluten, en realidad, las manifestaciones clínicas, como dije, que son dependientes del gluten, son reversibles. Entonces, sí vamos a tener un niño que empiece a recuperar peso y talla. Si teníamos un niño con distensión abdominal, dolor abdominal, toda la sintomatología de diarrea, va a ceder al suspender el gluten. También las alteraciones, incluso a nivel de la mucosa intestinal, también mejoran, ¿no? Toda esta clínica que he mencionado va a mejorar al tener una dieta libre de gluten. Ahora, la mejoría va a ser variable, ¿no? Se habla de entre 3, 6 meses, hasta un año, porque recordar que esta condición es de por vida. E incluso si hay transgresiones alimentarias que pasa, porque si me siento mejor, ya tengo recuperado, ya he recuperado, digamos, todo su... el niño ha recuperado todas sus funciones biológicas, está creciendo peso, las transgresiones también alimentarias van a generar nuevamente toda la clínica, ¿no? Entonces es variable el tiempo, no hay un tiempo exacto porque cada niño es diferente, ¿no? Cada niño o adulto que se diagnostique va a ser diferente, pero lo importante de esto es saber que son reversibles estos síntomas al suspender el gluten y pueden luego continuar y tener, como se dice todo, continuar con su estilo de vida habitual estos niños o este adolescente que es diagnosticado con enfermedad celíaca, ¿no? De ahí la importancia de no realizar transgresiones alimentarias, ¿no? Porque, repito, toda la sintomatología es dependiente del contacto con el gluten. Muy bien, doctora, estamos ya en la parte final de la transmisión. ¿Podría dejar una recomendación final a todo nuestro público con respecto a este tema, por favor? Correcto, sí, creo que una de las recomendaciones que yo haría, si me están viendo también algún papá, alguna mamá del público en general, que a veces de repente después de hablar de este tema y de haber mencionado las manifestaciones, nos puede dar mucho temor y decir, mejor no le doy gluten y me espero a que crezca un poco más porque de repente es celíaco y me va a presentar todas estas manifestaciones y ahí podemos cometer un grave error, ¿no? Yo creo que parte de las recomendaciones que yo daría a los papás es que el inicio de la alimentación complementaria se inicie con el consumo de gluten. Las últimas guías de alimentación complementaria nos señalan que el retrasar el inicio del gluten más bien no nos ayudaría en prevenir o en mejorar si es que el niño tiene una predisposición genética a la enfermedad celíaca. Entonces, con toda confianza, en realidad, desde los 6 mesecitos que se inicia la alimentación complementaria, la evidencia científica nos dice que no se retrase el consumo del gluten. Incluso en aquellos pacientes que tienen antecedentes de familiares de primer grado con enfermedad celíaca, no se debe retrasar porque, como menciono, más bien el retraso del gluten puede más bien estar asociado a algún problema más bien algún problema de alergia alimentaria, y esto no solo aplica para el gluten, sino para otros alimentos que son potencialmente alergénicos. Entonces, no retrasar su consumo, identificar a los pediatras o otros grupos de médicos que trabajan con niños, adolescentes o adultos, identificar a tiempo los signos de alarma de esta patología, pensarlo, tenerlo en cuenta como parte de sus diagnósticos diferenciales y derivar a tiempo a una atención especializada, ¿no? Muy bien, doctora, perfecto. Muchísimas gracias por participar. Desde el Consejo Regional de Lima del Colegio Médico agradecemos por sus grandes aportes en esta transmisión de Habla con tu médico. Muchas gracias, doctora. Esperemos contar con usted para otra oportunidad. Gracias a ustedes, muy buenas tardes a todos, muy amables. Gracias, doctora. Y bien, a nuestro público, recordarles que pueden seguirnos en nuestra página CMP Lima, en Facebook, estamos en YouTube, en Twitter, en TikTok, en Instagram. Y bueno, con nosotros será hasta una próxima emisión de Habla con tu médico. Saludos, doctora. Muchísimas gracias. Muchas gracias.